Bien, pues soy Manuel Salcido y estoy transmitiendo, haciendo este podcast para Apaches, para Chihuahua Salvaje, en coordinación con Memo Gutiérrez Jr., ahí en toda la cuestión técnica. Pero vamos a hablar ahora del líder Apache más temido, el más fiero, el más longevo. el- a mí se me hace sumamente interesante hablar de Jerónimo, porque fue el más famoso a nivel internacional. Y aparte era una pesadilla tanto para el gobierno de Estados Unidos como el gobierno de México. Eh, ah, Hay algunas críticas. La primera es que él se lanza a la lucha frontal contra estos ejércitos o contra estas poblaciones o la gente, pues, ¿no? Pero una vez que le matan a su familia, que ahorita más adelante vamos a checar eso, ¿no? O bueno, pues de una vez. Llega creo que era un capitán o coronel Carrasco, viene de Sonora, persiguiendo a una banda de apaches que fue y atacó y se robó algún ganado. Y hizo algunos destrozos. Entonces él llega a Casquille, que es Janos, aquí en Chihuahua. Y en las goteras de Janos encuentra a unas familias, a un campamento apache. Y resulta que era la familia de Jerónimo. Los varones salieron a cazar, había mucho venado por ahí, para tener comida. Y cuando llegan, pues su sorpresa fue muy grande, que hicieron una matazón. Mataron niños, ancianos, no importaba. Entonces, una cosa era Sonora y otra cosa era Chihuahua. Pero Carrasco venía de Sonora e incursiona en el estado de Chihuahua y no hay ninguna protesta por parte del estado de Chihuahua ante esos eventos. ¿Por qué? Bueno, pues porque eran apaches a los que habían matado. Y entonces Jerónimo lo que hace es que se va a la tumba de su padre, que está pues en Arizona, y ahí hace una promesa, desenterra el hacha de la guerra. Jerónimo estaba muy joven, estaba muy chavo. Y dice, cuanto mexicano, ahí ante la tumba, cuanto mexicano vea, lo voy a matar. Y vaya que si estaba cumpliendo su palabra. Todo el tiempo, todas las veces que tenía la oportunidad, cuando venía a hacer sus correrías, cuando las hacía, mataba mexicanos. La historia de los apaches pues es triste, la verdad. No es, digamos, una vida halagadora. Este, Tenían muchas necesidades. eh, Eran víctimas pues del gobierno en turno, tanto en Estados Unidos como en México. Porque en México, pues era despojarlos de sus tierras, pues eran originarios de estas tierras en México. El artífice de las guerras indias, que son de 1830 a 1880, fue cuando Calvo suspende las raciones a todas las comunidades apaches que había distribuidas en las diferentes colonias o alrededor de los presidios que había aquí en Chihuahua. Pues había comunidades en Janos, en Galeana, en Ojinaga, en Manuel Benavides, en Coyame, en Casas Grandes, en Buenaventura. Entonces había mucha población apache. Si bien es cierto, llegaban los apaches cada 2 o 3 años y se llevaban 500,000 animales robados. Aparte de dominar al caballo, pues eran muy diestros para acercarse a los lugares de las guardias sin hacer ruido. Y degollaban ahí a sus contrincantes para robarse los animales.
Pero estamos hablando de mil reses, 2000 caballos, 1000 mulas. Arrasaban. ¿A dónde llegaban? A Encinillas. Encinillas era quien proveía a la ciudad de las mulas, o sea, Chihuahua, de los productos cárnicos, porque ahí criaban borregas, chivas, caballos, mulas, reses, vacas. Entonces era un lugar muy asediado por los apaches. También, también pasaban por Agua Nueva, por la hacienda de Agua Nueva, y llegaban al Saus, porque eran estancias de ganado. Y en todos lados había vigilantes, había vigías. Pero esa era la vida de los apaches. Aunque ellos, aunque ellos bajaban cada 2 o 3 años, pues un lugar de recreo, de descanso, eh, para los apaches fue el lugar de escondite de Hu, que eran las montañas azules. ¿Cómo llegabas a las montañas azules? Entrabas por Janos o por Casagrandes y te ibas rumbo a la frontera de Chihuahua con Sonora, rumbo a los acantilados, a la sierra. Y era inaccesible la entrada para los mestizos, para los blancos, para los gringos o para los mexicanos. Pero ellos dominaban el terreno. Tenían refugio, porque en los acantilados no era fácil andar entre los acantilados. Tenían agua para sobrevivir y comida. Salían a cazar y ya llevaban los venados. Aparte de lo que sembraban, porque regularmente hablamos de la etapa bélica de los apaches, pero había una sociedad ya armada y formada entre ellos. ¿Sí? Simplemente, ¿qué pensaban ellos de la muerte? Porque, por ejemplo, en el caso de Jerónimo, le matan a la familia y él sigue adelante. Y luego tiene otra esposa y luego otra y otra y otros hijos y deja mucha descendencia. Pero ¿qué es lo que sucede? Ellos ven que la muerte no es más que una fase más de la vida. Vives, mueres, y ese es el ciclo completo. Entonces, no había temor, no había que discutir. Así pues, en la historia de, de Jerónimo, pues hay controversia también en la fecha que nace, porque es un 16 de junio de 1823. De hecho, ahora en este año 2023 es el bicentenario del nacimiento de Jerónimo. Y eso lo sostiene Eva Ball en su libro de Jerónimo. Ella estuvo viviendo con los mezcaleros ahí en la reservación de Mezcalero. Y ahí recogió mucha información con lo que escribía sus libros. Y tiene un libro sobre Jerónimo. Y ella afirma que Jerónimo nace en el 23. Hay otras versiones que dicen que el 29, 1829. Yo me voy con la versión de Eva Ball, de Eva Bola. Entonces, se cumplen 200 años del nacimiento de Jerónimo. Y muere en febrero, el 17 de febrero de 1909. Jerónimo todos los días en la tarde salía a cabalgar. Le gustaba mucho ver el atardecer. Ya estaba muy viejo. Ya estaba muy viejo. 86, 87 años. Le preparaban su caballo y regularmente se iba, en esa ocasión iba con Chihuahua. Se llevaba su pachita, su pistito, un octavito de pisto, fuera whisky, tequila, vodka, lo que hubiera. Porque desgraciadamente, bueno, pues le gustaba el tomar. En esa ocasión, pues con la edad y con lo que se tomó, se cayó de la cabalgadura y se quedó ahí entre las patas del caballo dormido, prácticamente recargado. Se cae y le da el rocío de la madrugada.
y agarra una pulmonía que se transforma en una neumonía. Si ahorita en la actualidad es difícil recuperarte de una neumonía, imagínense en aquellos tiempos. Entonces por la mañana ya fueron a recogerlos a Chihuahua y a Jerónimo. Y Jerónimo es internado ahí en Fort Sill y ahí fallece. Él se queda tirado ahí en las orillas del río Lawton, en Oklahoma, cerquita de la reservación. Entonces, desgraciadamente, a Jerónimo, por tal vez la mala información, lo consideraban como un chamán, como un conocedor de la sanación y sabía qué plantas, para qué servía cada planta, cada raíz. Entonces, Jerónimo tiene una vida después de que le matan a la familia, una vida en la que yo considero que tal vez pues no era pleno, no era feliz. Y lo que le hizo muy feliz fue matar mexicanos en venganza. Fue un gran estratega, una gente muy valiente, muy bragada. Tuvo 8 o 9 heridas en su cuerpo, en todos lados, en las piernas, en los brazos, en el cuerpo, machetazos, heridas de bala, de sable, de mosquetón, hasta heridas de esquirlas de un cañonazo. O sea, que él en los momentos que entraba en trance, él dijo en una ocasión que él era inmune a las balas y que los que lo veían se quedan asombrados porque podía estar en una lluvia de balas y no le hacía nada. O si lo herían, se recuperaba. Entonces Jerónimo fue un personaje al que respetaban. Dicen que no lo querían. ¿Quién no lo quería? Pues ni los mexicanos ni los estadounidenses. ¿Por qué? Bueno, cuando va se va a la reservación de San Carlos, en Arizona, y lo siguen 279 personas, 75 guerreros entre ellos, los demás niños, mujeres, ancianos, y los conduce, los dirige a las montañas azules. El camino que Hu ya le había indicado, se lo aprendió. En 1879. Y luego, ¿qué dice? ¿Por qué estamos nosotros viviendo con esta excelentemente? No, vamos a ir por los demás. Y se fue a Mezcalero y se trajo otros 125 apaches. Y decían que los obligaba a seguirlo. ¿Cómo puedes obligar a la gente, hombre? Si no le obedeces, te va a disparar. Claro que no, pues era su gente. Lo que necesitaba era gente. Jerónimo era de la banda de los Bedonkohe. Los chiricahuas. ¿Por qué la gente regularmente dice, tú, identifícate? No, pues X nombre. Y luego la descendencia o la ascendencia chiricahua. Bueno, pues porque los chiricahuas estaban divididos, tenían 4 divisiones, que eran los Bedonkohe, a la que pertenecía Jerónimo. Eran los Shihen, a los que pertenecía Victorio. Los Nandi, a los que pertenecía el indio Hu. Y los Shokonen. Entonces, ellos, aparte de andar vagando, no solo eso hacían, también cultivaban maíz y papas y
es con lo que combinaban, con la carne que llegaba de las cacerías que hacían. Porque también ellos fue unas tribus que también, gracias a la caza del bisonte, sobrevivieron por años y por muchos años. ¿Qué es lo que pasa con otras tribus? Bueno, que a donde iba el bisonte lo rastreaban y lo iban siguiendo. Y en el caso de los apaches no, porque tenían otras formas de vivir. También, pues ellos, los chiricahuas, ¿por qué se les llamaba chiricahuas? Porque se estacionaron en las montañas Chiricahui. ¿Y qué significa Chiricahui? Es una variedad de los pavos salvajes. El pavo salvaje, pues, es muy sabroso y lo cazaban y se lo comían, así como los venados. En Mezcalero hay mucho elk. Bueno, pues también le pegaban al elk. En la zona en la que estaban, pues claro que tenían que cazar y comer. Todo el mundo comía y comía bien. Pero ¿qué es lo que pasa? Pues ellos eran un pueblo originario y eran dueños de la tierra. Y ni los estadounidenses querían pacificar, pero meterlos en reservaciones. Y los mexicanos, el exterminio directo. Pues, y no se publicaron las contratas de sangre y cualquiera podía dispararles un tiro, matarlos y nadie te iba a reclamar nada. En el caso de los estadounidenses, inventan el tema de las reservaciones. ¿Y qué era una reservación? Una reservación era una cárcel. Era una cárcel para ellos que vivían en libertad. Se supone que el gobierno los iba a mantener. Claro que no los mantuvo. Vivían en la extrema pobreza y asentados en desiertos. Bueno, en Mezcalero se había agua. En San Carlos, pues no conozco Fort Sill, pero, pero ellos acostumbrados a andar en cualquier terreno. Entonces, eh, es complicado, o más que complicado. Si haces el estudio de otra tribu, no de los Bedocoe, de donde es Jerónimo, de los Nedni, con Ju, es más o menos la misma historia. Andar batallando y sufriendo. Y regularmente eran asesinados o también atacados por sus propios compañeros. Tal vez falta de información. O sea, hay muchos enigmas, hay mucho que estudiar todavía. Está hablando ahorita de los chiricahuas, pero también son esas 4 divisiones. Y luego faltan los lipanes y los mezcaleros, 6. Y los otros son los navajos, que son primos hermanos, pero que los consideran apaches. Esas son las 7 tribus de apaches conocidas o identificadas. Jerónimo era considerado como un medicine man, era un experto, un adivino. Él luchaba contra así como los indios les decían pieles rojas, él luchaba contra las pieles blancas. Entonces, muchas, eh, muchas veces Jerónimo convocó a sus hermanos apaches de diferentes tribus a que lo acompañaran a vengarse la muerte de su mamá, su madre, de su esposa. O sea, no era, ¿cómo podemos decir? No era una cuestión sencilla andar a salto de mata. Pero andar a salto de mata. Pero en Estados Unidos no, ¿eh? O sea, su área de influencia fue en la Pachería, en la zona identificada como la Pachería. En Arizona, Nuevo México, en Texas, en Colorado. Y acá en la Sierra Madre, tanto de Sonora como de Chihuahua. En Chihuahua, pues anduvo aquí en Chihuahua, precisamente.
Anduvo en el Saos, en Janos, en Casas Grandes, en Galeana, en Guerrero, en Amiquipa. Todas esas son apache. Entonces, bueno, ¿qué es lo que sucede? Pues eran depredadores. Llegaban, atacaban, robaban lo que necesitaban, principalmente el ganado. Y muchos, eh, como conocían las rutas correctas, se iban rumbeando y en el camino iban dejando el ganado de venta, porque pues también necesitaban balas, necesitaban rifles, necesitaban pues licor y comida. Entonces, claro que en donde se aparecía, pues le disparaban. Pues eso es muy lógico. Eh, Jerónimo mm, causó el terror, luego le tenían mucho miedo. Le decían el diablo rojo, le decían el diablo. Así que también le decían el tigre. O sea, era un apache muy feroz. Estados Unidos decidió en 1861 irse contra Jerónimo para evitar las incursiones que hacían los pueblos donde llegaba y devastaba. ¿Por qué? Bueno, pues por ese coraje que tenía, por esa venganza que quería saciar su corazón, ¿no? Eso yo digo que es algo comprensible. Yo lo que hago es estudio, analizo y tratas pues de verle, ubicarte en ese tiempo. Estamos hablando del siglo XVIII. En 1871 es cuando Cochise se rinde, pero ya estaban creadas algunas reservaciones, tanto en Nuevo México como en Arizona. Pero en 1877, de esas diferentes reservaciones, los mandan a San Carlos, ahí en Arizona. Pero San Carlos o sea, ellos estaban acostumbrados a vivir en el desierto, pero ahí no había ni refugio, ni comida, ni les permitían traer armas. Entonces, pues, claro que no, claro que no. Cuando agarran a Cochise, eh, se acerca a Jerónimo a tratar de llegar a una negociación, pero nada, los gringos lo atrapan y lo encadenan y lo encierran en una prisión. Dura 4 meses ahí y luego lo llevan a San Carlos, ya ahí, ya libre. ¿eh? Pero, pues, lógicamente, el, el ambiente que había ahí, falta de alimento, vivían en condiciones infrahumanas. Y en 1881 organiza una, organiza una huida donde lo acompañan 375 apaches, de los cuales 74 eran guerreros. Y se escapan de San Carlos. Imagínense 74 guerreros bien armados a caballo y con coraje, pues hacen una matazón también de gringos. Pero a Jerónimo lo que le interesaba era venirse a México. ¿Para qué? Para matar mexicanos. Jerónimo anduvo con Victorio ahí en Tres Castillos, anduvo con Juan en Tres Castillos, cuando matan a Victorio, el 14 de octubre de 1880. A partir de esa fecha en adelante, 81 y 82 y 83 anduvieron depredando. ¿Quién los perseguía? Joaquín Terrazas por el lado mexicano. Y por el lado americano, pues andaban como 5,000 soldados tras de Jerónimo. Pero conocía las entradas y salidas, así como Victorio Hu. Sin problema, entraban y salían a Estados Unidos. Entonces,
Tatema Juan Mata Ortiz en 1882 y en el 83 fallece. Primero muere Victorio y luego Ju. No recuerdo cuándo muere Lozen, porque hicieron ese, esa, ese apoyo entre los tres, entre Lozen, Ju y Jerónimo, pero el jefe era Ju. Después se juntan Naishe, que era hijo de Cochise, que él sí era el jefe por linaje, por herencia. Y se hacen inseparables Naishe de, de Jerónimo. Después se los lleva a las montañas azules, a estas 375 seguidores. Y después regresa a Mezcalero por otros 175 más. Una cosa así. ¿Por qué no lo querían los estadounidenses? Pues por lo mismo, no lo podían ni atrapar, no lo podían localizar. A esos Apache, los últimos, fue ya en 1881. Y empiezan a seguir a Jerónimo, porque le tenían demasiado respeto, más que respeto, le tenían mucho temor y mucho coraje. Era una estratega natural, porque los estudios no tuvo, pero sabía atacar y sabía huir. Él aplicó mucho la guerra de guerrillas. Bueno, todos, Hugo y Victoria. Entonces sabía esconderse, sabía por dónde meterse. Pero cuando Jerónimo anda en esas correrías, ya después de que muere Ju, también él se cansa y sus seguidores. Y en 1886 anda buscando, anda buscando la paz realmente. No era una situación fácil, porque a donde llegaba, si se acercaba a alguna comunidad, a algún pueblo, le disparaban. Y él no tenía temor, pero él sí protegía a su gente. Entonces era un poquito más complicado acercarse a alguna comunidad. Él, cuando ya tiene la idea de rendirse, pactar la paz, se acerca a la hacienda de Cuchuta en Fronteras, que está en Sonora. Y ahí el administrador era Mariano Ávila. Y llega con él para más o menos establecer las bases sobre las cuales se quiere rendir. Pero bueno, viene Krug por parte del ejército de Estados Unidos y negocia con con Jerónimo, pero no, no le daba confianza a Jerónimo. En 2 ocasiones trataron de negociar y se retiraron. Y fíjense, rodeados de soldados. Y se escapaban. Eran muy habilidosos. Entonces, el gobierno de Estados Unidos quita a Krug y mete a Miles. Y Miles lo convence de que se entregue a las autoridades. Lo van a llevar de la zona desértica de Arizona y en 2 años lo van a dejar libre. Eso le dijeron. Hombre, se aventó como 27 años. Pero bueno, los apaches siempre creyeron en los blancos. Desgraciadamente, pues creyendo en el engaño, pues se lo llevaron
primero en la Florida, en donde murieron muchos por la cuestión del que el calor es muy diferente, es calor húmedo en la playa, a diferencia del desierto, y ahí mueren muchos. ¿Cuál era la intención? Que se murieran, quitarse esa calamidad. Pero bueno, ya sentado en 1909, que está en su reservación. Antes de esa fecha, era el Apache más conocido porque anduvo en ferias y en festivales, no solo en Estados Unidos, sino en Europa. Entonces era un personaje, vendía sus botones de sus sacos y sabía firmar, ponía Jerónimo con su puño y letra y los vendía en $1 el autógrafo, y de eso vivió mucho tiempo. Pero ahorita lo comentaba, todos los días salía a, a ver el atardecer, y ese 17 de febrero de 1909 llega a su fin, recordando que le decía a Miles, le mandaba cartas y le decía: cumple tu palabra, yo ya cumplí mi palabra, y ya estamos aquí rendidos, ya entregamos las armas, me entrego a ti, y el testigo es esta piedra, que se va a deshacer el trato cuando esta piedra se haga polvo. ¿Cuándo? Pues nunca. Le decía: el desierto me está reclamando que regrese, la arena me está pidiendo que regrese, las víboras, las águilas, los cactus. Tú, Miles, no cumpliste tu palabra. Con esto termino. Yo les pido que sigan los podcasts de Chihuahua Salvaje. Se despide de ustedes Manuel Salcido, y le mando un fuerte abrazo a Memo Gutiérrez Jr., mi amigo. Gracias.